Milí bratia a sestry, som rád, že vás vidím a mám radosť, že dnes budem sledovať Boží slovo s vami. Vamos a leer Efesios. Takže budeme čítať Capítulo 6. Efežanom 6. kapitolu. Versículos. En realidad son 9 versículos, pero vamos a leer en la pantalla versículo 10 hasta el 13. A aj na obrazovke budete mať verše od 10. po 13, aj keď budeme čítať ešte ďalej. Allí dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. No napokon, posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte sa do plnej výzbroje, aby ste mohli obstať proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a proti duchom zla v nebesiach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým všetko prekonáte, obstáť. A ďalej pokračujeme od 14. verša. Stojte teda, bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si na nohy pripravenosť na ohlasovanie evanjelia pokoja. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Vezmite si aj priľbu spásy a meč ducha, ktorým je Božie slovo. V každom čase v duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. Pritom bdejte so všetkou vytrvalosťou a prosbou za všetkých svätých. Cuando leo las cartas que Pablo escribió a las iglesias, ya sea a Corintio o a Gálatas, Keď čítam listy apoštola Pavla zborom, ktorým napísal, či už Korinťanom alebo Galatianom, encuentro que para Pablo la persona de Jesús no era una doctrina. Vidím, že pre Pavla Ježiš nebol nejakou doktrínou. O no era una clase de teología que él había aprendido, ¿no? Alebo nebolo to nejakou teológiou, ktorú sa naučil. Cuando leo las cartas de Pablo, me imagino a él. Keď čítam listy apoštola Pavla, predstavujem si ho. Me lo imagino como un pastor que pastorea ovejas. Predstavujem si ho ako pastiera, ktorý sa stará o ovečky. Y pienso que ser pastor no es fácil. A myslím si, že byť pastierom nie je jednoduché. Siendo que Efesios, el capítulo 6, es la última de esta epístola. Keďže kapitola 6 je posledná kapitola tohto listu, Pablo está a punto de concluirla. Pavel takmer ukončuje tento list. Ha establecido la base espiritual y teológica. Založil alebo dal nejaký základ teologický a duchovný para la unidad de todos los hombres. Aby ľudia boli jednotní. Y ha dado instrucciones en cuanto a cómo ponerla en práctica esa unidad. A dal nejaké rady, ako dať do praxe tú jednotu. En las relaciones humanas, en la iglesia, en la familia. V ľudských vzťahoch, vo zbore, v rodine. Y en la sociedad también. A tiež v spoločnosti. Ahora
se dispone a responder la pregunta A teraz je pripravený odpovedať na otázku, que surge naturalmente ktorá prirodzene vyvstáva en cuanto a la posibilidad de vivir a la altura či je možné žiť, de esa profesión. žiť tým spôsobom, ako vyznávame. ¿Cómo se pueden lograr esas virtudes? Ako sa môžu dosiahnuť tie cnosti? Como cristianos, o al menos en mi experiencia propia, Ako kresťania, alebo aspoň z mojej vlastnej skúsenosti, siendo un creyente en Dios, he tratado de hacer algo, pero a veces no lo he logrado. som kresťanom, snažím sa veriť, ale často nedokážem. Estuve pensando en la historia de Eliseo y su ayudante Giesi. Premýšľal som nad Elizeom a jeho pomocníkom Gézim. Una vez Eliseo le pide que haga algo y él no logró hacerlo. Elizeus ho prosí, aby raz niečo spravil a on to nedokáže. Pues enseguida vamos a ver qué realmente deberíamos hacer A teraz budeme vidieť, čo je potrebné spraviť, para poder lograrlo o si no lo logramos, poder seguir adelante. a čo máme spraviť, aby sme dosiahli žiť kresťanským životom, alebo čo robiť, keď to nedokážeme. Cuando escribía este sermón estaba pensando cómo es que un cristiano puede ser fuerte. Keď som písal túto kázeň, premýšľal som nad tým, ako kresťan môže byť silný. Con la fuerza del Señor. Silný v Bohu. Pues hemos leído en el versículo que dice fortaleceos con la fuerza del Señor. Tu sme čítali, posilňujte sa Božou mocou. Era el año 2003 V roku 2003 cuando me tocó salir de casa, ¿no? som odchádzal z domu. Fue un día muy triste, todos estábamos llorando, Všetci sme boli smutní, všetci sme plakali. Estaba todo mal. Všetko bolo zlé. Ok. Voy a comentar algo de lo que el Espíritu Profecía dice acerca de José. Budem teraz čítať niečo, čo hovorí duch prorocký o Jozefovi. Realmente yo salí de casa porque yo quise. Ja som odišiel z domu, lebo ja som chcel. Y según lo que he leído, parece ser que a José casi a golpes lo sacaron de su casa, ¿no? Ale čo som čítal, Jozef neodišiel, lebo chcel, ale lebo bol donútený. Vamos a ver qué es lo que dice el espíritu de profecía, pero pienso que fue un día muy triste para él salir Ideme de sa esa pozrieť, manera. čo hovorí duch prorocký a myslím, že to bol veľmi smutný deň. Dice el comentario, pero en la providencia de Dios aún esta experiencia sería una bendición para él. Aprendió en pocas horas lo que de otra manera le hubiera requerido muchos años. Tam je napísané, Božia prozreteľnosť však aj tento zážitok zmenila Jozefovi na požehnanie. V niekoľkých hodinách poznal to, čo by inak poznával celé roky. Entonces sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. Cestou premýšľal aj o Bohu svojich otcov. En su niñez se le había enseñado a amarle y a temerle. V detstve sa naučil milovať a báť sa ho. A menudo en la tienda de su padre había escuchado la historia de la visión que Jacob había presenciado cuando huyó de su casa como exiliado y fugitivo. Doma neraz počul otca rozprávať o tom, ako na úteku z domova dostal nebeské videnie. Se le había hablado de las promesas que el Señor le hizo a Jacob y cómo se habían cumplido. Počul o tom, ako Boh dal Jákobovi zaslúbenia a ako ich splnil. Como en la hora de necesidad los ángeles habían venido a instruirlo, confortarlo, protegerlo y había aprendido del amor manifestado por Dios al proveer un redentor para los hombres. Ako ho v tiesnivej chvíli navštívili Boží anjeli, aby mu radili, aby ho potešovali a ochraňovali. Dozvedel sa aj to, že láskopný Boh pošle svojmu ľudu vykupiteľa.
Ahora todas esas lecciones preciosas se presentaron vivamente ante él. V pamäti sa mu teraz živo vynárali všetky tieto vzácne naučenia. José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Jozef uveril, že Boh jeho otcov bude aj jeho Bohom. Entonces allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviera con él. Bezvýhradne sa oddal do Božích rúk s prosbou, aby ho ochranca Izraela neopúšťal v krajine, kde bude žiť ako cudzinec. Su alma se conmovió con la alta resolución de mostrarse fiel a Dios, de obrar en cualquier circunstancia como convenía a un súbdito del Rey de los cielos. Rozhodol sa, že za každých okolností zostane Bohu verný ako sluha nebeského kráľa. Serviría al Señor con un corazón indiviso. Bude mu slúžiť celým srdcom. Tenemos escrita ahí la página, si alguien lo quiere leer, en el capítulo 20, en el Patriarca y Profetas. Je to napísané v knihe Patriarchovia a proroci v 20. kapitole. El comentario del Espíritu de Profecía hablaba acerca de los pensamientos, dice que tuvo José. Duch prorocký hovoril o myšlienkach, ktoré mal Jozef. Hay un versículo que está en Filipenses 4:8. Máme verš vo Filipenom 4. kapitole, 8. verš. Que es uno de los versículos que me gusta mucho porque Je to jeden z veršov, ktorý mám veľmi rád. Personalmente puedo decir de que tengo lucha en mi mente. Pretože osobne môžem povedať, že vo svojej mysli mám boj. Cuando estoy orando a veces se me cruzan cosas que yo ni deseo, ni quiero escuchar, ni ver. Niekedy, keď sa modlím, tak hlavou mi prebleskne, alebo myslou mi prebleskne veci, na ktoré ani nechcem myslieť. Pero este versículo me ayuda a recordar al Dios Todopoderoso en el cual debería estar mis pensamientos dirigidos. A tento verš mi pomáha myslieť na všemocného Boha, na koho chcem mať upriamanú moju myseľ. Todo lo que es verdadero, por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice. Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctihodné. To, čo je cnosné a chválihodné. Vivimos en una cultura postmodernista. Žijeme v postmodernej kultúre, en la que es fácil dejarse llevar por malos pensamientos. Ktoré je veľmi ľahké nechať sa unášať zlými myšlienkami. O dejarse llevar por corriente de pensamientos erróneos. Alebo nechať sa unášať nejakými zlými vplyvmi myšlienok. Ya sean inmorales, ya sea de política, ya sea de trabajo. Či už nemorálnymi, alebo politikou, alebo prácou. Planes futuros. Alebo ohľadne budúcich plánov. Todo esto no fuera malo si Dios fuera la fuente de esos pensamientos. Nič z tohto by nebolo zlé, pokiaľ by Boh bol zdrojom týchto myšlienok. Hebreos 12:2 dice Židom 12:2 hovorí, que deberíamos estar puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Že by sme mali upriamovať zrak na Ježiša, pôvodcu a završavateľa našej viery. Esto de los ojos es realmente muy importante porque Toto, čo týka našich očí, je veľmi dôležité. Ahora con los adelantos que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Teraz so všetkými vynálezmi, ktoré máme v našej spoločnosti, creo que yo personalmente, si no me hubiera controlado, malgastaría mucho mi tiempo. Kebyže ja osobne som sa nekontroloval, tak určite by som premrhal veľa času. Entonces, la palabra de Dios nos insta a que seamos pensadores constantes en Dios. A tak Biblia nás vyzýva, aby sme stále premýšľali o Bohu.
El comentario hablaba también, el Espíritu de Profecía comentaba acerca de la niñez de José. Aha. V tom úryvku z patriarchov a prorokov bolo hovorené aj o detstve Jozefa. Allí dice de que él fue instruido desde niño. Tam bolo písané, že on bol vyučovaný od detstva. Los psicólogos dicen de que los niños en los primeros años es el momento en el que ellos más pueden almacenar Psychológovia las cosas. hovoria, že deti od raného detstva môžu si uchovať najviac vecí vo svojej mysli. Así que es el momento en el cual nosotros como papás no deberíamos instruirlos en A el to je temor, čas, keď my rodičia by sme ich mali vyučovať, como dice la palabra, en el temor de Jehová, dice, ¿no? tak ako hovorí Božie slovo, v bázni pred Hospodinom. Proverbios 9:10 dice, O príslovia 9:10 hovorí: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Začiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom. El temor del que habla este proverbio no es el miedo que siente un niño cuando llueve y escucha los truenos y le da miedo, ¿no? Bázeň alebo strach, o ktorom hovorí tento verš, nie je nejaký strach, ktorý majú deti, keď je nejaká búrka, hromy, Más bien es el respeto, la reverencia ale je to rešpekt, úcta, que se siente por Dios. ktorú máme voči Bohu. En realidad en la Biblia hay muchos versículos que hablan del temor a V Dios, Biblii ¿no? je veľa veršov, ktoré hovoria o bázni voči Bohu. En Proverbios 14:26, por ejemplo, dice, Aj v prísloví 14:26 je napísané: en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. V bázni Hospodina je pevná nádej, pre svoje deti je útočiskom. Pero a José también se le había enseñado a amar a Dios. Ale Jozef bol tiež naučený alebo vyučený v láske voči Bohu. ¿Cómo es que un cristiano ama a Dios? Ako kresťan miluje Boha. La palabra dice en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Božie slovo hovorí u Jána 14. kapitoly 15. verš. Entonces Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. cuando obedecemos los mandamientos, estamos diciéndole, Señor, yo te amo. A tak keď zachovávame Božie prikázania, vlastne hovoríme: Bože, ja ťa milujem. Pero tal vez lo contrario a esto sería lo que dice en Primera de Juan 4:20. A možno, že opak toho je to, čo je napísané v 1. Jánovej 4. kapitole 20. verši. Es triste, ¿no? Ahí dice de que deberíamos ser sinceros a la hora de amar a nuestro hermano. A tam je hovorené, ako by sme mali byť úprimní, keď milujeme svojich bratov. No aparentar, sino en verdad. Nie Mostrar ese amor. iba predstierať, ale naozaj. Y mostramos ese amor pues cuando amamos con sinceridad, ¿no? A dokazujeme tú lásku, keď milujeme úprimne. Más adelante el comentario decía también, ¿no?, del Espíritu de Profecía, que José creyó en el Dios de sus padres. A v tom úryvku z patriarchov a prorokov je tiež písané, že Jozef miloval Boha svojich otcov. Todos los días oro para que mi Dios sea el Dios de mis hijas A každý también. deň sa modlím, aby môj Boh bol tiež Bohom mojich dcér. Tal vez podemos mirar en un capítulo muy conocido de Deuteronomios, el capítulo 6, A môžeme sa pozrieť do veľmi známej 6. kapitoly 5. Mojžišovej alebo Deuteronomia, donde dice, Shema Israel, escucha Israel, ¿no? a kde hovorí: Šema Izrael, počuj Izrael. Voy a leer solo 2 versículos, ¿sí? Y ahí tenemos más. Prečítam iba 2 verše odtiaľto. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Počuj Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný. Milovať budeš Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou. En este capítulo y en los versículos más adelante dice de que deberíamos repetir esto a nuestros hijos.
A v tejto kapitole kúsok ďalej je písané, že toto by sme mali opakovať našim deťom. Y tal vez nosotros mismos, porque podemos olvidarlo, ¿no? A takisto možno, že aj nám samotným, pretože môžeme zabudnúť. Tengo la impresión de que Dios sabe que existe la posibilidad Mám dojem, že Boh vie, že existuje možnosť, de que no le vamos a entender y por eso utiliza la palabra repetir. Existuje možnosť, že ho neporozumieme a preto často opakuje. A veces cuando estudiamos en casa y Miriamka se da cuenta de que esto ya lo hemos leído, me pregunta, ¿y por qué repetimos otra vez? A niekedy, keď si doma študujeme a Miriamka si uvedomí, že toto sme už čítali a pýta sa ma, papi, ale toto sme už čítali, prečo to čítame znovu? ¿Cuántas veces Jesús dijo que iba a morir? Koľkokrát Ježiš hovorí, že zomrie? No le entendieron. A neporozumeli tomu. O en el libro de Daniel también hay cosas que se repiten, ¿no? Alebo aj v knihe Daniel sú veci, ktoré sa opakujú. 2 veces, hasta 3 veces el Señor nos dice cosas para que le entendamos. 2-krát, 3-krát nám niekedy Pán hovorí, aby sme tomu pochopili. Entonces Dios nos manda a que hablemos, repitamos las maravillas. A tak Boh nás pozýva, aby sme hovorili a opakovali zázraky. De salvación que hizo con su pueblo y que hará también con nosotros. Zázraky alebo veľké veci, ktoré spravil so svojím ľudom a tiež ktoré robí s nami. Hablando de José, ¿no? Él dijimos que él creyó en el Dios de sus Keď padres. hovoríme o Jozefovi, hovoríme, že veril v Boha svojich otcov. Este creer en Dios no fue una simple determinación emocional, A to veriť, to nebolo iba nejaké rozhodnutie na základe emócií. por la situación que él estaba viviendo en ese momento. Kvôli tomu, čo prežíval práve v tej chvíli. Fue una determinación con convicción y compromiso. Bolo to nejaké vymedzenie zo záväzku alebo niečo trvalejšie. Luego hizo lo siguiente, ¿no? El comentario dice que él se entregó por completo al Señor. A on sa potom odovzdal plne Pánovi. Mi pregunta es, si conocemos a alguien que se entregó a medias, Poznáte niekoho, kto sa odovzdal iba tak z polovice? estuve pensando un momento en ello y Chvíľu som nad tým premýšľal de pronto, ¿no? En Mateo 16 a spomenul som si na príbeh z Matúša 19. kapitoly. habla de un joven que, voy a decir, él era miembro de la iglesia, asistía a los sábados, A tam je písané o mladom človeku, povedzme, že chodil do zboru, bol veriaci, había guardado todo, era, všetko tal zachovával. vez si yo lo vería a él le diría, wow, tú haces todo, ni yo logro A hacer možno, eso, že ¿no? Pero kebyže som ho videl, tak poviem, wow, ty všetko dodržiavaš, všetko zachovávaš, to ani ja nedokážem. Pero cuando Jesús, que conoce los corazones, lo invitó a hacer algo, ¿no? Ale keď Ježiš, ktorý pozná srdcia, ho pozval, aby niečo robil, Él se fue triste. on odišiel smutný. Entonces, esto a mí me dice que la entrega tiene que ser completa. A to mi hovorí, že odovzdanie musí byť kompletné, No un celé. poco, no la mitad. Nie trochu, nie z polovice, Con toda mi fuerza, con toda mi mente, con todo mi corazón, ale celým srdcom, celou dušou a celou silou. con responsabilidad y compromiso. S celou zodpovednosťou a so záväzkom. Este compromiso no es pasivo, es activo. A tento záväzok není nejaký pasívny, ale aktívny. José llevó su compromiso y decisión a la acción. Jozef tým, že spravil ten záväzok, išiel a rozhodnutie išiel do akcie. El comentario también dice que José oró. Komentár hovorí tiež, že Jozef sa modlil. Se dice que aproximadamente José tendría unos 17 años, un joven todavía, ¿no? Jozef mal približne 17 rokov, bol mladý. ¿Qué sería de un cristiano que no ora,
¿no? Čo sa stane s kresťanom, ktorý sa nemodlí? Jesús siendo el Dios todopoderoso, ¿no? Él necesitó orar. Ježiš bol všemocným Bohom a aj tak potreboval modliť sa. Cuanto más nosotros teniendo tendencias malas, O čo viac my, ktorí máme sklony k zlému, necesitamos hablar con nuestro Padre Celestial. potrebujeme hovoriť s našim nebeským Otcom. Los evangelios tienen tanto que ver con mi vida. Evanjelia majú veľa čo povedať môjmu životu. Con mi vida práctica. A veľmi súvisia s môjim praktickým životom. A veces es como si yo me viera en parte practicando, ¿no? Je ako keby som sa niekedy v nich videl. Es como si la Escritura me dijera por adelantado, Ako keby Božie slovo mi vopred hovorilo, mira, no pienses así porque no es bueno. nemyslí takto, lebo to nie je dobré. No hagas eso porque mira cómo terminaron aquellos. Nerob to, lebo pozri sa, ako skončili tamtí. Así que en ese momento oro para que Dios me dirija, ¿no? Y hacer lo mejor, tomar la mejor decisión. V tej chvíli sa modlím, aby som robil to správne a aby som sa správne rozhodoval. Entonces, sabiendo que la oración es necesaria, A tak keďže vieme, že modlitba je veľmi dôležitá, ora cuando tengas que decirle algo a tu esposa y no sabes cómo decírselo. modli sa, keď máš niečo povedať manželovi, manželke a nevieš ako. Ora cuando tengas que pedir perdón para que Dios te dé la fuerza y la humildad. Modli sa, keď ideš prosiť o odpustenie, aby ti dal sily a pokoru. Ora cuando ves o sientes que algo no cuadra en tu vida. Modli sa, keď cítiš, že niečo nesedí v tvojom živote. Ora cuando viene la noche y sabes que no vas a poder dormir. Modli sa, keď prichádza noc a ty nemôžeš zaspať. Ora para que Dios te dé las palabras para poder conversar con Dios. Modli sa, aby Boh ti dal slova, aby si sa s ním mohol rozprávať. Quiero compartir algunos comentarios pequeños del espíritu de profecía que hablan acerca de la oración. Chcem zdieľať niekoľko citácií z ducha prorockého, ktoré hovoria o modlitbe. La última cosa que quería decir es que ora para que tu joven, Dios te ayude a encontrar tu futura esposa o tu futuro esposo. A ešte doplním, aj pre mladých, modli sa, aby ti Boh ukázal tvoju budúcu manželku, manžela. Quiero leer el primer comentario que habla de la oración, dice, la oración es el aliento del alma. A teraz niekoľko citátov o modlitbe. Modlitba je dýchom duše. La oración es el canal de comunicación entre nosotros y Dios. Modlitba je komunikačný kanál medzi nami a Bohom. Dios nos habla por medio de su palabra, nosotros le respondemos por medio de la oración. Boh k nám hovorí cez svoje slovo, my mu odpovedáme modlitbou. Y Él siempre nos escucha. A on nás vždy počúva. No podemos cansarlo, no podemos abrumarlo con las palabras de nuestro corazón. Nemôžeme ho unaviť ani prevalcovať slovami nášho slova. Otro comentario dice, es privilegio nuestro beber abundantemente en la fuente del amor infinito. Je našou výsadou hojne piť zo zdroja nekonečnej lásky. Qué extraño que oremos tan poco. Aké zvláštne, že sa tak málo modlíme. Dios está pronto y dispuesto a oír. Boh je pripravený a ochotný vypočuť úprimnú modlitbu. Otro comentario dice, la oración es tan esencial como el aliento diario. Ďalší citát hovorí, modlitba je rovnako dôležitá ako každodenné jedlo. La oración es tan esencial como la oración es la vida del alma, dice. Modlitba je životom duše. Estos comentarios del espíritu de profecía me animan. Tieto citáty ma veľmi pozbudzujú. A orar más y más. Modliť sa viac a viac. Son el impulso que necesito para conectarme con Dios. Sú nejakým impulzom, aby som sa pripájal k Bohu.
El compromiso y la alta resolución de entregarse a Dios por completo Záväzok a to rozhodnutie odovzdať sa Bohu naplno, le dio a José grandes bendiciones. to prinieslo Jozefovi veľké požehnanie. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que estaba José a la altura de esta situación? Čo myslíte, v akej situácii, alebo ako sa cítil Jozef? ¿Cómo estaban esos músculos espirituales? Aké boli jeho duchovné svaly? Nosotros conocemos bien la historia, ¿no? Y él estaba como superdotado ahí, ¿no? Viendo, traduciendo las visiones. A vidíme, že on bol veľmi mocný, ako nejaký superhrdina duchovný, lebo vykladal videnia. Me imagino que estaba muy fuerte, aunque eso no significa que había olvidado a su familia. On bol veľmi silný, aj keď som si istý, že nezabudol na svoju rodinu. En nuestro capítulo 6 de Efesios que hemos leído, V kapitole 6 v knihe Efežanom, ktorý sme čítali, leímos acerca de las vestiduras de Dios, ¿no? Sme De la hovorili, armadura de Dios. hovorili o Božej výzbroji. Pablo usa con frecuencia esta figura de la armadura de Dios. Pavel často používa tento obraz Božej výzbroje. Tengo aquí varios versículos que hablan acerca de armadura. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero en casa lo pueden leer esos versículos. Tu na plátne máte niekoľko veršov, kde hovorí o Božej výzbroji. Nebudeme ich čítať, ale môžete si ich zapísať. Pero se refiere a la armadura que debería vestir cada creyente. Ale hovorí o výzbroji, ktorú by mal mať oblečenú každý kresťan. Los comentadores bíblicos destacan el conocimiento que Pablo tenía acerca de la armadura. Rôzne komentáre hovoria o tom, akú dobrú znalosť mal Pavel o výstroji rímskeho vojaka. Especialmente la armadura que utilizaban los soldados romanos. Teda špeciálne, výstroj, ktorý používali rímski vojaci. Pues él mismo estuvo encadenado a uno de ellos, ¿no? On bol priamo pripútaný reťazou k rímskemu vojakovi. La armadura es de Dios. Él es quien nos proporciona. Božia výzbroj patrí Bohu. On je ten, kto nás môže vyzbrojiť. Cada parte que la compone. Každú časť, ktorá patrí do výzbroje. Se pide que nos vistamos con ella y luchemos con ella. Sme vyzývaní, aby sme sa do nej obliekli a s ňou bojovali. Valientemente en la batalla. Odhodlane, odvážne v boji. El que preparó la armadura garantiza su eficacia. Ten, ktorý pripravil výzbroj, garantizuje jej účinnosť. Seríamos incapaces de permanecer firmes con cualquier otra armadura. Boli by sme neschopní stáť pevne s akoukoľvek inou výzbrojou. Que no fuera divina. Výzbrojou, ktorá by nebola Božia. Veamos cuáles son esas armaduras. Pozrime sa, ktoré sú časti tej výzbroje. El versículo menciona de una palabra que significa ceñirse o ceñidos. V Biblii je písané, že sa máme opásať. El cinto tenía ceñía al soldado y mantenía unidas todas las partes de la armadura. Opasok alebo pás v podstate ako keby dával dokopy celú tú výstroj. Que de otro modo le hubieran estorbado en los movimientos. Kebyže nemá ten pás, tak pri pohybe by mu zavadzali tie jednotlivé časti výstroje. La verdad dice, ¿no? En el versículo de la que se habla aquí es la verdad de Dios. Pravda, o ktorej hovorí verš, je pravda Božia. Abrigada en el corazón que se ha arraigado. Musí to byť zakorenené v našom srdci y que mueve la vida del creyente. A hýbať našim životom alebo životom kresťana. Tenemos los versículos ahí que hablan con respecto a la verdad. Tu sú verše, ktoré hovoria o pravde. Pero también nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Ale náš Pán Ježiš Kristus hovorí, ja som cesta, pravda a život. Seguidamente en esta armadura tenemos la coraza.
Ďalej vo výzbroji máme pancier. También tenemos versículos en Isaías 59 y Primera de Tesalonicenses 5:8. Izaiášovi 59. kapitole a 17. verši, rovnako ako u Tesaloničanom, 5. kapitole 8. verši je spomínaný pancier. Tal vez Tesalonicenses podemos leer. Môžeme prečítať Tesaloničanom 5. kapitolu, 8. verš. 5:8 dice: A verš hovorí: Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como un casco. Ale my, čo patríme dňu, buďme triezvi. Oblečme si pancer viery a lásky. A ako prilbu nádej spásy. Así como la coraza protegía el corazón del soldado, Ako pancier ochraňoval telo a srdce vojaka, la justicia conservaría la vida del creyente spravodlivosť ochraňuje alebo zachováva život veriaceho. y protegería los órganos vitales de su vida espiritual. A ochraňuje životne dôležité orgány pre jeho duchovný život. El versículo habla de calzaos los pies. Ďalej je hovorené o obucí hotovosť evanjelia. Sería muy difícil para un soldado estar en un terreno de batalla sin los zapatos Bolo adecuados. by ťažké pre vojaka byť na boisku a nebyť vhodne obutý. Por la misma razón sería muy difícil a un creyente vivir su experiencia A takisto pre veriaceho je ťažké žiť svoju skúsenosť, vivir su vida cristiana sin anunciar el Evangelio. žiť kresťanským životom bez toho, aby hlásal evanjelium. Pero aquí dice en Efesios 6, también dice, pero sobre todo. Ale v Sobre Efežanom todo. 6 hovorí, ale nadovšetko, El 16. verši. apóstol resalta un punto que podría ser una indicación A tuto zdôrazňuje to nadovšetko ten verš, čo nám môže naznačovať, de que la fe está ligada esencialmente en todas las partes de la armadura. že viera je prepojená s celou výzbrojou. O de que la fe debiera ejercerse en todas las circunstancias. Alebo že viera by sa mala prejavovať vo všetkých situáciách. El escudo de la fe. Štít viery. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nos dice Primera de Juan 5:4. V 1. Jánovej 5. kapitole 4. verši je napísané. Môžeme čítať, možno nemáme. Budeme mať text, či idem nájsť. Čiže v 1. Jánovej 5. kapitole a 4. verši je napísané, veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je vaša viera. Esta fe es activa como el escudo que se interpone A táto viera je aktívna ako štít, para interceptar los dardos encendidos. ktorý sa postaví, aby zabránil šípom, aby prenikli. Ante el impacto de la tentación. Aby ako keby proti pokušeniu. La fe es la que nos restaura la confianza y nos capacita para continuar. Viera je, ktorá nám obnovuje dôveru a uschopňuje nás pokračovať. Para continuar en la batalla, ¿no? Aby sme pokračovali v boji. Además, debemos recordar que sin fe es imposible agradar a Dios. A tiež musíme pamätať, že bez viery nie je možné zapáčiť sa Bohu. La fe detiene los dardos de la tentación antes de que se lleguen a ser pecados. Štít ako keby zabraňoval, aby pokušenie, ktoré prichádza, sa stalo hriechom. Antes de que lleguen a ser pecados en nuestra vida, en nuestra Skôr alma. ako sa ¿No? stane hriechom v mojom živote, v mojej duši.
las tentaciones y todos los ataques del enemigo deben contrarrestarse. A všetky tie pokušenia, ktoré prichádzajú od satana, musia byť zastavené. Antes de que alcancen las partes vulnerables de nuestro cuerpo espiritual. Skôr, ako sa dotknú mojich citlivých častí môjho duchovného života. Los dardos de fuego. Ohnivé šípy, ako je písané. Es una imagen apropiada para describir la fiereza de las tentaciones. A ohnivé šípy, to je dobrý popis, ako popísať krutosť pokušení. Las tentaciones que sobrevienen a los hijos de Dios. Krutosť pokušení, ktoré prichádzajú k Božím deťom. Las cuales pueden asumir la forma de temor, de miedo, ktoré môžu byť formou strachu, desánimo, impaciencia, možno, že sklesnutosti, pensamientos impuros, envidia, enojo, alebo zlých myšlienok, hnevu, o cualquier falta. alebo akejkoľvek iného zla. Pero la fe de Dios sostenida en alto, Ale keď budeme mať vieru Božiu, como un escudo, los detiene. Ako vieru, tak tá môže zastaviť tieto pokušenia. Apaga su llama y hacen que caiga inofensivo al suelo. Tento štít zastaví a tie pokušenia padnú a budú neškodné. El yelmo, una parte de la Prilba, vestidura, la cabeza es la base de la inteligencia, ¿no? Hlava je sídlom inteligencie. Y de la voluntad. A tiež vôli. Es una parte sumamente vital. A je to niečo veľmi dôležité. Y necesita especial protección. Životne dôležité a potrebuje to špeciálnu ochranu. Cuán bien habríamos en tener mucho cuidado con lo que no entra. Ako by sme si mali dávať veľký pozor na to, čo vchádza. Con lo que entra por nuestros ojos o lo que entra por nuestros oídos cuando escuchamos, ¿no? Ako dávať si pozor na to, čo vchádza našimi očami alebo ušami. Según primera de Tesalonicenses capítulo 5:8, podľa 1. Tesaloničanom 5:8 a él se le denomina el yelmo de esperanza de salvación. Prilba je nazývaná nádejou spásy. Y esta esperanza se realizó por medio de nuestro Señor Jesucristo. A táto spása bola učinená skrze Ježiša Krista. Según Romanos 8:24. Podľa Rimanom 8:24. Creo que todos estamos aquí porque anhelamos la salvación. Myslím si, že všetci sme tu, pretože túžime po spáse. Anhelamos la vida eterna. Túžime po večnom živote. Anhelamos un día poder estar con el autor de la salvación, con nuestro Señor Jesucristo. Túžime, aby sme jedného dňa boli s autorom našej spásy. Entonces eso es nuestra esperanza, ¿no? A to je naša spoločná nádej. Por último, habla acerca de la espada del Espíritu. A to posledné, čo hovorí, je o meči ducha. Las otras partes de la armadura son solo defensivas. Ostatné časti výzbroje sú iba obranné. Mientras que la espada del Espíritu es tanto ofensiva como defensiva. Ale meč ducha je tak ako obranný, tak aj útočný. A veces, o al menos en estos últimos tiempos, me he dado cuenta niekedy, respektíve v poslednej dobe som si uvedomil, de que tal vez Satanás antes atacaba disimuladamente, že niekedy predtým Satan útočil tak nenápadne. especialmente hablando de la música, ¿no? Možno, že tak som si to uvedomil hlavne v oblasti hudby. O algunas situaciones que culturalmente actualmente están sucediendo. Alebo možno, že v situáciách, ktoré sa teraz dejú nejak kultúrne podložené. 20 años atrás tal vez ni podríamos imaginarnos lo que ahora vivimos, al menos yo. To, čo teraz prežívame, sme si pred 20 rokmi nevedeli ani predstaviť. Entonces Satanás está atacando
a cara descubierta, ya no tiene vergüenza. Satan Él se útočí muestra. už priamo, už sa nejak ani nezahaluje, netají niečím. Y tenemos la palabra, ¿no? Esta es la palabra, esta es la espada y Dios quiere que nosotros A máme Božie slovo, to je ten meč. A Boh chce, al menos lo veo así, de que Dios quiere que nos defendamos aspoň ja to tak vidím, aby sme sa bránili y ataquemos, ¿no? a aj útočili. Es una batalla. No Je to vojna. No puedo quedarme con los brazos cruzados. Nemôžem zostať s prekríženými rukami. Vivimos en un mundo inflamado de pecado. Žijeme vo svete poznačenom hriechom. Nuestra única salvaguarda es la espada que Dios nos ha dejado. Našou jedinou ochranou a záchranou je Božie slovo. Božie slovo, ktoré nám Boh zanechal. El cristiano puede abrirse paso con la espada del Espíritu de Dios. Kresťan si môže robiť cestičku skrze meč ducha. Es mi deseo y mi oración de que dediquemos mucho tiempo A to je moja túžba, aby sme venovali čas al estudio de la palabra de Dios. štúdium Božieho slova. Amén. Amen.